Es un placer volver a estar nuevamente con ustedes en estas cuartas jornadas nacionales y las primeras provinciales realizadas desde Córdoba y hacia todo el país. Y contarles que somos 2.700 personas y además 1.500 docentes los que estamos conectados en este momento. Este evento está organizado por el gobierno de la provincia de Córdoba a través de sus ministerios de Educación y de Servicios Públicos, a través de su Administración Provincial de Recursos Hídricos y que junto a la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba y el Consejo Hídrico Federal de la República Argentina se han articulado de una manera tan espectacular y se han complementado para hacer posible este evento que es nacional. Y por eso destacamos al COIFE por la integración que hace de todas las provincias de nuestro querido país. También les recuerdo que tenemos la página www.aguayeducacion.com.ar, donde si se perdieron algún material, ahí va a estar toda la información e incluso para ampliar aún más los conocimientos. Vamos a presentarles la primera conferencia del día. Y les recuerdo que en el mientras tanto, ustedes pueden ir haciéndole preguntas a la conferencista en el chat que tenemos para todos ustedes. Ahora sí, la educación es una pieza clave para garantizar este desarrollo y para mejorar el nivel de seguridad hídrica de toda la población. Y además tengo el agrado de recibirla a ella, que es doctora en Ciencias Geológicas e ingeniera en Recursos Hídricos de la Universidad Nacional del Litoral. Actualmente es docente e investigadora de la Facultad de Ingenierías y Ciencias Hídricas de la Universidad Nacional del Litoral, y forma parte de la Red para América Latina de Centros de Excelencia en Gestión de Agua y en la Cátedra UNESCO Agua y Educación para el Desarrollo Sostenible. Está con nosotros Marta París. Bienvenida, Marta, un placer. Bueno, un placer también para mí. Muchas gracias a los organizadores por haberme convocado a poder compartir con ustedes este tema que para mí es sustancial al hablar de educación, la seguridad hídrica. Quiero compartir con ustedes una presentación para ir guiándonos e ir ilustrándonos sobre el tema, así que si por favor me pueden acompañar con la proyección, muchas gracias. Bueno, la siguiente, por favor. Estas jornadas tienen su historia, ya las estuvimos escuchando y tengo el placer de haber estado en las 4 jornadas. En aquellas que comenzara Daniel Petri, a quien estuvo escuchando en Río Negro, Pablo Storani, protagonista de las jornadas provinciales en Santa Fe, al Departamento General de Irrigación en Mendoza, y ahora, bueno, a Juan Pablo Brarda a cargo de la Administración Provincial de los Recursos Hídricos en este año que ha sido tan especial y que realmente, como bien dice el lema de las jornadas, plantea un desafío en un mundo en continua transformación. Aislados socialmente, distanciados, parece que estamos lejos, pero por suerte la tecnología nos ha ayudado a estar cada vez más cerca. Y bueno, este es el desafío que tenemos el día de hoy. El agua, como dice la presentación, es fuente de vida. Cada vez que hablamos del agua, y si yo les digo, digan una palabra para referirse al agua, todos me van a decir vida. Es cierto, es vida, como vemos ahí, para muchos ecosistemas, incluso en aquellos que no los tenemos cerca, en medios acuáticos, incluso en esa agua salada. Es también vida para las ciudades, como vemos en la siguiente. Para las ciudades, en zonas húmedas, como donde estoy yo, en la ciudad de Santa Fe, donde los recursos hídricos son generalmente abundantes, o como ven en la siguiente, en las zonas áridas, incluso en las zonas rurales, también es fuente de vida. A la siguiente, por favor. De hecho, esta disponibilidad de agua sabemos que no es constante. En la República Argentina, en nuestro continente, tenemos zonas ricas en agua y zonas menos ricas. Cierto es que, como escuchábamos también, el recurso hídrico es constante en el planeta, por eso hablamos de un recurso finito que sustenta nuestra vida, nuestros medios de sustento, nuestra producción, el transporte, y también fundamentalmente
da el equilibrio a los ecosistemas que también constituyen el equilibrio dinámico del ciclo del agua en la naturaleza. Pero, como vemos en la siguiente, no todo es maravilla ni todo es vida, sino que también existen problemas y conflictos con el agua. Y estos problemas y conflictos no son nuevos. Existieron desde mucho tiempo atrás, siguen existiendo y van a seguir existiendo, porque precisamente hay una disputa por los recursos de agua, con una demanda que es cada vez más creciente. Cada vez necesitamos más agua para beber, más agua para producir alimentos, más agua para producir energía, y más energía para producir todo lo anterior. Y ahí está el agua, transversalmente a todo eso. Y a otros conflictos que también tienen que ver con nuestra cultura, nuestros hábitos, nuestra religión, nuestras formas de administrarnos y de organizarnos en la sociedad. Sin embargo, como vemos en el árbol que está en la figura siguiente, no todos los problemas que nosotros vemos como hídricos, y que inclusive nos centramos en ver los efectos que tienen, no son solamente hidrológicos. Entonces, en esto yo quisiera hacer un poquito de hincapié, porque parece muy fuerte esa frase, como que no todos los problemas que nosotros pensamos o asociamos con el agua tienen una causa en el agua en sí. Si vemos en la siguiente, vamos a ver un ejemplo. Toma un ejemplo cualquiera. Ese ejemplo, por ejemplo, refiere a lluvias intensas. Lluvias que se dan en ciudades, o lluvias que se dan en forma prolongada en zonas rurales, y que nosotros vemos el efecto de este problema de las lluvias intensas, que es lo que está en la copa del árbol, con inundaciones en zonas residenciales, en zonas comerciales, en zonas industriales, también en zonas rurales, pérdidas de vida, pérdidas económicas y otros tantos efectos que surgen de este problema hídrico que es el tener una lluvia intensa. Pero las causas que están en la raíz del árbol no son solamente hidrológicas. Obviamente que son hidrológicas porque se deben a las características que puede tener el fenómeno meteorológico que origina las lluvias intensas, que de hecho también tienen que ver con la variabilidad y con el cambio climático, pero que también tienen que ver con cómo está nuestra infraestructura, qué mantenimiento tiene, si es la adecuada, si es suficiente, si nuestra población creció y no se adecuó a la infraestructura, si realmente la limpiamos, la mantenemos, cómo está preparada la población, qué planes de contingencia tenemos, entre otros. Y quiero detenerme ahí, en donde está el recuadro, en la preparación de la población. Si vemos en la siguiente, nos vamos a dar cuenta que cada uno de nosotros no somos solamente usuarios del agua, sino que somos gestores del agua. Nosotros debemos planificar qué es lo que hacemos con el agua. Tenemos que tomar decisiones frente al agua. Por eso no solo somos simples usuarios pasivos del agua. Tenemos que tomar decisiones. Así como tomamos decisiones y planificamos tantas cosas en nuestras vidas, planificamos un plan de estudio, una carrera a seguir, unas vacaciones, un plan alimentario, un plan de recuperación deportiva de nuestra vida. Bueno, también tenemos que pensarlo con el agua. ¿Y ser gestores qué significa? Ser gestores nos llama, nos interroga a ponernos en una situación más activa. Porque fíjense que, y traigo algunas definiciones del diccionario, que dice, gestionar, ¿qué es? Bueno, el gestor es el que gestiona. ¿Y gestionar qué es? Es manejar, conducir una situación problemática. Si vemos en la siguiente, esto nos lleva precisamente a que dejamos de ser observadores
de los problemas del agua para transformarnos en actores. Tenemos que cambiar la manera de vernos y empezar a ser responsables y parte de la gestión de las problemáticas hídricas. Esto, sin duda, nos lleva a un cambio que no es menor. Fíjense, en la siguiente filmina, se plantean por un lado un elemento que es la oportunidad de participación. Hoy escuchábamos también esto de la participación. Participación que tiene que ser propiciada por las leyes, por las instituciones, por el gobierno, por las organizaciones. Participación que no solamente es hacer una asamblea o hacer una consulta o hacer una encuesta. Tiene que haber un esquema de gobernanza. Lo escuchábamos a Pablo Storani hablar de la gobernanza. Bueno, la gobernanza es la manera de gobernar. Son los mecanismos que tenemos de articulación y participación. Él hablaba de los organismos de cuenca, las estructuras que tiene el gobierno para gobernar, las normas, las leyes, porque una buena gobernanza es lo que nos va a conducir a la meta tan deseada de tener una buena gobernabilidad. Gobernanza para lograr una gobernabilidad. Y el otro elemento clave que tenemos en la siguiente filmina es el desarrollo de capacidades. Estos dos elementos, la oportunidad de participación y el desarrollo de capacidades, son fundamentales para instalar este cambio de mentalidad en esto de dejar de ser observadores para ser actores. Y este desarrollo de capacidades se ha venido trabajando en instancias internacionales. En la siguiente filmina, y aquí comenzamos con el término de seguridad hídrica, vamos a ver que es un término que ha venido instalándose desde hace principios de este siglo y que tiene distintas definiciones. Señala objetivos estratégicos y orienta las políticas públicas en el agua y define ciertos criterios y metas para alcanzarlas. En la siguiente vamos a ver el concepto, uno de los conceptos de seguridad hídrica que se ha instalado a nivel mundial, que es el que propone UNESCO en la fase 8 de su programa hidrológico intergubernamental. Y dice que la seguridad hídrica es una capacidad de una población. Fíjense que es una característica de una población. Y esto es muy importante porque nos hace ver cómo estamos nosotros para el acceso de agua, para mantener nuestros ecosistemas, para mantener nuestra salud y nuestro riesgo frente a situaciones difíciles como inundaciones, huracanes, deslizamientos. Es una propiedad de la población. El Programa Hidrológico Internacional además señala, como ven en la siguiente, algunos temas focales. Y esos temas focales refieren a los eventos hidrometeorológicos extremos, al agua subterránea, que es fuente de abastecimiento para muchas poblaciones y también para el riego, abordar la necesidad de la escasez de agua y de la calidad, ver las problemáticas de los asentamientos urbanos, que cada vez son mayores, hay cada vez una mayor urbanización, y también ponen foco a los ecosistemas, que son usuarios silenciosos de nuestro ciclo del agua y que solamente marcan grandes evidencias de deterioro cuando ya es un poco tarde. Y el último de los temas, que no es el último, sino uno de los más importantes, es la educación y cultura. ¿Y por qué es importante esto de la seguridad hídrica, este concepto de capacidad de seguridad hídrica? Porque como vamos a ver en la siguiente, a partir de estos temas focales, de estos grandes temas, cada población, cada comunidad, cada ciudad debería darse un análisis de que realmente cuáles son las dimensiones que interesan en la problemática local. O sea, ¿cuál es la problemática local que tiene cada localidad? Si es el abastecimiento de agua, si es la falta de protección contra inundaciones, si el problema es la escasez de agua o la contaminación. Una vez que se fijen esos desafíos, nuevamente desafíos, como el tema de este congreso, de estas jornadas, una vez que se definan
estos desafíos hay que trabajar para desarrollar las capacidades locales, porque esto será lo que va a permitir lograr el cuadrito que está en la punta de la flecha, que son los objetivos de desarrollo sostenible. En la siguiente van a ver ustedes que tanto los objetivos de desarrollo sostenible como la seguridad hídrica son retos. Son retos que se van a alcanzar a través del vehículo, que es lo que también hemos escuchado durante la mañana, la gestión integrada de los recursos hídricos, con planes de gestión que sean adecuados, porque son los instrumentos que permiten llevar adelante la gestión. Esto es hacia dónde vamos y con el qué lo vamos a hacer. Y lo que está en el recuadro de abajo es quiénes lo vamos a hacer. La gobernanza, las instituciones que tienen que estar fortalecidas con recursos humanos capacitados, que tienen que estar fortalecidas con la participación ciudadana y que tiene que haber concientización. Y para todo eso se necesita desarrollar capacidades, formarlas, es decir, la educación. ¿Qué educación? ¿Por qué la educación? En la siguiente verán que una frase clave: la educación es un catalizador del desarrollo, moviliza al desarrollo. Es una pieza clave para garantizarlo. Pero no cualquier educación. Una educación que tenga que afianzar sus contenidos, las metodologías de enseñanza y los resultados de aprendizaje que queremos lograr en las personas que se capacitan. Fíjense que en la siguiente se definen elementos claves de esta hoja de ruta. Los contenidos de aprendizaje no solo tienen que ver con conocimientos, sino, como escuchábamos a la profesora decir, tienen que abordar aspectos de los problemas. Hablar del cambio climático, de la reducción de riesgos, de la seguridad hídrica, de la resiliencia, de la producción, de tantas cosas, de las soluciones basadas en la naturaleza. Metodologías de enseñanza que sean innovadoras. De hecho, este año hemos tenido los educadores que adaptarnos a la tecnología y llegar a los distintos hogares y las casas de los estudiantes usando tecnologías y aprendiendo a utilizar tecnologías. Pero también podemos usar recursos simples, como hablar con un vaso de agua en la mano y plantear qué es lo que significa, o de dónde viene el agua que tenemos en el vaso, o ponernos una manzana en la mano y analizar los aspectos de la geografía, de la economía, del agua que se necesita para producir esa manzana, y de todo el agua que se necesita, que tiene la manzana en sí. Buscando resultados de aprendizaje. ¿Por qué es eso? Necesitamos también los educadores volver a posicionarnos y en ser facilitadores del conocimiento, enseñar a estudiar, a desarrollar competencias, competencias, ciudadanos que tengan conciencia sobre el ambiente y sobre los recursos naturales, pero que también desarrollen un pensamiento crítico y la adopción y que tengan capacidad de resolver los problemas del agua. Ya no solamente los educadores tenemos que pensar en nuestros objetivos de enseñanza, sino en lo que queremos lograr en nuestros educandos. Y estoy hablando de educación en todos los niveles, porque lo que buscamos, como verán en la filmina siguiente, para que esta educación sea verdaderamente ese catalizador de desarrollo, son algunas claves. Que no sea solamente saber conocer los sistemas hidrológicos, que sea saber hacer para resolver los problemas del agua y tener una mejor capacidad para enfrentarlos, es decir, tener una mejor seguridad hídrica, y sobre todo saber ser ciudadanos y gestores responsables de los recursos hídricos. Estos tres elementos son fundamentales, y no solo en la formación de los niños y de los adolescentes, también en la formación de los técnicos y de los profesionales, que en todas las disciplinas tenemos que ver con la gestión del agua, no solamente los ingenieros.
abogados, médicos, bioquímicos, economistas, todos tenemos que ver con el agua, porque somos todos usuarios, gestores del agua, y necesitamos el agua. En este año, y tomo nuevamente este desafío, yo quisiera que el desafío en un mundo en continua transformación también sea eso para los educadores, volver a posicionarnos y pensar no solo en los objetivos de enseñanza, sino innovar, tratar de identificar cuáles son los resultados que queremos que los estudiantes logren, desafiarnos con metodologías innovadoras, y también desafiarnos con mejorar los contenidos, que no solo sea conocer, sino que sea saber hacer y saber ser. Desde ya les agradezco a todos haberme escuchado. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marta. Un placer tenerte en estas jornadas. Tengo al menos 2 preguntas para hacerte si tenés un ratito de tiempo. ¿Cómo no? Sí. ¿Cuáles serían los ejes de una educación para ser gestores? Bueno, primero, conocer muy bien los sistemas hidrológicos, y segundo, bueno, para ser gestores, conocer un poco no solamente los recursos hídricos, sino la demanda de los recursos hídricos, porque muchas veces nos hemos dedicado en aprender, como digo yo, a repartir la torta. La torta no solamente hay que repartirla, que es la cantidad de agua que tenemos en una cuenca, en una provincia, en una ciudad, sino que también hay que aprender a saber comerla. Entonces, a saber comerla significa saber conocer cómo es la demanda que yo tengo, cómo son las personas que demandan, cuáles son las instituciones que se ocupan de la gestión del agua, cómo son los usuarios, porque también los usuarios se tienen que educar. Tenemos la responsabilidad de hacer un uso más eficiente del agua. Entonces, no solamente es repartir el agua, sino también aprender a usarla bien. Entonces, esos son 2 elementos clave, ¿eh? Ver siempre la balanza entre la oferta y la demanda y trabajar con las 2 cosas. Marta, ¿desde cuándo se educa para ser gestores? Desde que nacés. Desde que nacés tenés que educarte. ¿Acaso? Bueno, acá no hablamos de un tema, que es el tema del rol que tenemos las mujeres en la gestión y en la educación del agua, pero bueno, seguramente a todos la mamá nos ha dicho cerrar la canilla, no derroches el agua, bueno, todo eso, lavate bien las manos. Fíjense que ahora a todos nos han enseñado a lavarnos las manos, a esa necesidad de tener agua segura para poder higienizarnos y para poder enfrentar esta pandemia. Y no en todos los lugares hay agua segura. Entonces, ¿desde cuándo? Desde siempre. Desde siempre. Y la última pregunta, ¿están dadas para usted las condiciones a nivel nacional de establecer un paradigma comunicativo educativo basado en valores? Yo creo que sí, porque, a ver, esto de tener principios rectores de la política hídrica, esto es fantástico, de tener un Consejo Hídrico Federal que se esfuerza para tener estas jornadas, para brindar lineamientos. O sea, ¿cómo no vamos a tener? Tenemos los lineamientos de política, tenemos el norte hacia dónde vamos. Entonces, eso es lo que queremos, y eso es lo que se definió durante 3 años, consultando a través de un proceso de consulta en todas las provincias de la República Argentina, y surgió ese documento, que es un documento muy importante, porque es un documento acordado. Ese es nuestro norte. Entonces, ahí se trazan los valores, ¿eh? Los valores. Y hablar del agua significa no solamente hablar de precio y de costo, porque todos los servicios de agua potable tienen un costo, uno paga un precio por recibir el servicio, pero indudablemente el valor del agua excede ese precio y excede a ese costo. El valor está dado por la necesidad que nosotros tenemos de ese recurso. ¿Y crees que desde el nivel inicial es posible hacer esto? Por supuesto, seguro que sí, seguro que sí. ¿Cómo que no? Claro, del nivel inicial es muy posible enseñar los valores, ver, por ejemplo, cuál es el ciclo del agua que se desarrolla en la escuela, en el jardín.
ver las componentes del agua de lluvia, ver del ciclo hidrológico. ¿Qué hacemos con la lluvia? La lluvia escurre, se va. ¿Por qué no la juntamos cuando cae del techo y usamos para regar una plantita? Entonces, sí, por supuesto que sí, claro que sí. Y no solo en el nivel inicial, sino, vuelvo a repetir, en todas las instancias. ¿Podría darnos un ejemplo didáctico de un saber hacer y un saber ser? A ver, un saber hacer. Bueno, un poco que te decía, un saber hacer, ¿qué hacemos con esa agua de lluvia, no? Acá en la ciudad de Santa Fe se han impuesto algunas normas que mucha gente no las entendía, y, por ejemplo, ¿por qué no contribuimos para que nuestras ciudades se inunden menos? La gestión de la basura y de los residuos domiciliarios. ¿Por qué es tan importante hacer la separación domiciliaria de los residuos que tenemos en nuestro hogar? Porque eso optimiza el funcionamiento de los vertederos, de los rellenos sanitarios, optimiza el reciclaje de material que se puede volver a utilizar, produce una menor contaminación del suelo, de las aguas subterráneas y de los recursos hídricos. Y además, por ejemplo, en el caso de la ciudad de Santa Fe, cuando hay una alerta meteorológica por tormentas fuertes, los ciudadanos tenemos la obligación moral, el saber ser y el saber hacer, que están juntos, de no sacar los residuos a la calle. Porque el señor del camión no puede pasar o no puede llegar al relleno sanitario, o porque simplemente esa bolsa de basura que yo saco se puede caer a la calle y puede obstruir las bocas de tormenta. Entonces, fíjate que como en algo tan cotidiano y tan simple como la basura, mis desperdicios, yo puedo saber hacer y puedo saber ser. Marta, impecable lo tuyo, nos quedaríamos todo el día hablando con vos. Traté de ser medida y controlar mi tiempo para dar lugar a espacio a preguntas. Gracias por tu tiempo, Marta, muchísimas gracias, Marta Paris con nosotros en estas cuartas jornadas nacionales y primeras provinciales organizadas desde Córdoba para todo el país. El lema que nos une, les recordamos, es Agua y Educación, desafíos en un mundo en continua transformación. Agradecemos a Valley, líder en insumos de precisión para irrigación, GIECO, Omixon, MEC, Administración Provincial de Agua Chaco, APA, y a vos, Marta Paris, por haber estado con nosotros en esta primera conferencia de este primer día, otra prueba superada para nuestros panelistas y conferencistas. Gracias, Marta. Felicitaciones, Muchísimas gracias. Bueno, continuamos y quiero adelantarles que ahora por la tarde en el segundo panel van a estar con nosotros el ingeniero Daniel Petri, va a estar con nosotros la magíster Pilar García Conde, el ingeniero Alejandro Benítez, el ingeniero Carlos Ciponeri, el licenciado Sergio Mogliati, y como coordinador general de ese panel estará el ingeniero César Suaya, todos expertos con muchísimos conocimientos para poder transmitírselos a estas más de 2.700 personas que están conectadas en este momento y a estas 1.300 personas que son docentes y que van a impartir toda esta educación en la República Argentina. Así que buen almuerzo para vos, Marta, buen almuerzo para todos. Vamos a comer algo livianito, si les parece, para poder continuar durante la tarde encontrándonos nuevamente. Revisen sus correos, ingresen a la página aguayeducación.com.ar y por la tarde regresamos con estas cuartas jornadas nacionales y primeras provinciales de agua y educación. Muchas gracias.